Ya, vamos a continuar entonces. Quedamos acá en la literalidad emergente, que justamente, esto es un término inglés y hace referencia al dominio que tienen los niños, ¿no es cierto?, de habilidades o de un conjunto de habilidades y destrezas previas y que son necesarias para efectuar el aprendizaje de la lectura. Y por lo tanto implica el desarrollo justamente de los procesos cognitivos previos a la lectura formal. Acá se mencionan algunas de las destrezas y procesos que emergen en la interacción durante el aprendizaje lector. Se habla de los procesos de dominio externo al acto de leer y aquellos que son de dominio interno al acto de leer. Dentro de los procesos de dominio externo está el lenguaje oral, la conciencia alfabética y los textos donde se aprende. Y aquellos que corresponden a los de dominio interno son justamente aquellos que derivan del desarrollo neuropsicológico cognitivo. Y acá podemos mencionar la velocidad de denominación, la memoria verbal operacional y la conciencia fonológica. Entonces, en cuanto a la lectura emergente, esta implica el desarrollo de los procesos psicolingüísticos previos necesarios para el aprendizaje lector. Entonces, acá Bravo nos menciona que estos procesos psicolingüísticos serían justamente la conciencia sintáctica, la conciencia semántica, conciencia fonológica, el conocimiento de las letras, la conciencia alfabética y la memoria verbal. Entonces, tenemos la conciencia fonológica y el conocimiento de las letras. Ya un poco lo anticipamos en la última clase, la importancia de la conciencia fonológica en la adquisición de la lectoescritura. Y la conciencia fonológica en sí es esta habilidad metalingüística que se observa cuando los niños empiezan a tomar conciencia de que el lenguaje oral tiene componentes fonémicos que se pueden aislar o añadir a voluntad. ¿No es cierto? Yo puedo segmentar mi lenguaje oral en diferentes a lo más pequeño. Y esto está estrechamente asociado con el aprendizaje inicial de la lectura, y esto lo podemos predecir al momento de evaluarlo, ya sea algunos optan por hacerlo en kinder, otros al inicio del primer año básico. También se define como el dominio que tienen progresivamente sobre el lenguaje oral. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Se segmentan las palabras en sus sílabas y fonemas, articularlas a partir de secuencias fonémicas, pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles otros, encontrar rimas, etc. Después al final vamos a ver en qué consiste algunas tareas de este tipo de conciencia fonológica. Ahora, en cuanto a la relación de lo que es conciencia fonológica y lectura, esta relación no es lineal y va a variar según las condiciones del desarrollo psicolingüístico y cognitivo de cada niño. También va a depender de cuáles son las estrategias, ¿no es cierto?, de enseñanza que reciban. Y por otra parte también resulta importante los procesos de la percepción y memoria visual de los signos gráficos. Ahora, cuando hablamos de segmentación lingüística, ya les dije anteriormente que el que los niños conozcan las palabras y las letras está asociado estrechamente con la segmentación del lenguaje oral, que es lo que nosotros adquirimos obviamente primero. Y la segmentación lingüística en el fondo refleja esta habilidad de los niños de poder segmentar el lenguaje oral en palabras, en sílabas, en fonemas, y que es el paso inicial que le va a permitir poder acceder a la decodificación. La segmentación que le resulta más fácil a los niños de habla hispana es la segmentación silábica. Y ahí lo que nos dice este niño, dice, no todos los tipos de segmentación tienen el mismo grado de dificultad, y eso es importante considerarlo al momento de trabajarlo con niños, porque si nosotros que principalmente nos vamos a enfrentar con niños que tienen dificultades del lenguaje, tenemos que pensar cuáles son las tareas que le van a resultar menos complejas, sobre todo a ellos que tienen dificultades con su lenguaje oral, que viene a ser la base de todo lo que es la adquisición de la lectoescritura. Y como ya saben, lo que requiere menos dificultad o lo que tiene menos dificultad es justamente la segmentación silábica. Entonces, la segmentación fonológica es un proceso que depende del desarrollo de la conciencia fonológica.
Cuando entrenamos la habilidad de segmentación, repercute más favorablemente en la escritura que en la lectura. Como les dije, nosotros podemos segmentar desde las oraciones, que las segmentamos en palabras, y luego las palabras las segmentamos en sílabas. Y esto se puede desarrollar claramente antes del aprendizaje lector. De hecho, se comienzan a trabajar con niños desde los 4 años principalmente, 3 años y medio en adelante. Y la segmentación de palabras en fonemas sería consecuencia del mismo aprendizaje, ¿no es cierto? Poco a poco el niño va haciéndose consciente que el lenguaje se puede particular en elementos más pequeños. Ahora, en relación a la segmentación silábica, facilita o complica el proceso lector dos factores. Por una parte, tenemos que considerar la frecuencia en el uso de las sílabas. Por ejemplo, hay sílabas que son de uso más frecuente. Por ejemplo, pa, ma, pe, la, lo, le, ¿ya? Y estructura de las sílabas. También hay sílabas que son más complejas. Por ejemplo, si nosotros comparamos una sílaba que está compuesta por consonante vocal versus una sílaba consonante vocal consonante, la segunda va a ser más difícil de poder segmentar que la primera, ¿no es cierto? Le estamos poniendo cierto grado de dificultad al niño, colocándole una sílaba de ese tipo, seleccionando. Por eso, por ejemplo, hay que seleccionar ciertas palabras. Cuando nosotros entrenamos la segmentación, palabras que sean de fácil segmentación. Por ejemplo, pelota. No le vamos a complicar la historia colocándole como primera palabra para segmentar, por ejemplo, palta, o supongamos piojo. Esas son sílabas que para el niño se le va a hacer difícil y probablemente lo que él haga pi o jo, ¿ya? Entonces siempre tenemos que pensar en estos dos factores. Ahora que hay algunos de los estudios, seleccioné estos tres en relación al desarrollo de la lectura. Entonces, en el primer estudio que menciono, que es el de Badiani y colaboradores del año 91, dice que los niños que tienen dificultades para las dificultades lectoras, ¿no es cierto?, tenían déficit en habilidades para nombrar colores, objetos y en la memoria verbal. Por otra parte, Katz, en el mismo año, comparó a niños con retardo del lenguaje y del habla en kinder y primer año. Y consideró que eran relevantes al momento de marcar diferencias o determinante en la diferencia de la lectura, era la habilidad para nombrar objetos con rapidez y la conciencia fonológica. Wesling y Reitzma en el año 2001, ellos encontraron que las diferencias individuales en kinder al conocer el nombre de letras y el procesamiento fonológico, y que estos fueron los mejores predictores de la lectura en el primer año. Entonces, en estudio en relación al desarrollo de la lectura, acá dentro de las variables predictivas, la de mayor fuerza individual es justamente el reconocimiento del fonema inicial de las palabras, que si bien es una variable relevante, es de adquisición más posterior, ¿ya? Pero sí, ellos lo que resultó consistente es que este era un marcador importante, ¿ya? El que el niño fuera capaz de reconocer el fonema inicial de una palabra. En resumen, el aprendizaje inicial de la lectura está en el desarrollo de procesos cognitivos y verbales en la etapa preescolar. Y aquí se mencionan cuáles son. Está la velocidad para nombrar objetos, la memoria verbal, la asociación visual semántica, la conciencia fonológica, el desarrollo del lenguaje, reconocer letras presentadas visualmente, la rapidez también dentro de reconocer letras también se considera el factor rapidez. Y por último, algunos estudios también mencionaban la capacidad para categorizar sonidos. Por eso la dejamos para el final. No todos coinciden en eso. Diferentes sonidos como lo que nosotros hablaríamos como de discriminación auditiva, ¿ya? Luego están las estrategias pedagógicas cognitivas. Acá se mencionan tres y que son las que el niño debe dominar, ¿ya?, para justamente poder adquirir o poder apropiarse del proceso de la lectoescritura. Está la estrategia fonológica, que es el reconocimiento fonológico de las letras y sílabas,
la estrategia semántica, que es el reconocimiento semántico de su significado, y la estrategia visual ortográfica, que es el reconocimiento visual ortográfico de las palabras. Vamos a dejar hasta aquí esta parte porque si no el videito después nos va a entrar. Esta es la segunda parte.